Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy 2 de septiembre de 2020, deseando que este tiempo de comunión correspondiente a nuestra reunión de oración de los miércoles sea de gran bendición para todos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. En este septiembre, mes de compañerismo, no perdamos oportunidad para disfrutar a ese Dios misericordioso que tenemos. El Señor nos ha dado una instrucción precisa de proclamar su año agradable desde este año 2020 en adelante. Hemos hablado de qué se trata ese año agradable del Señor. Nos dimos cuenta que es igual al año de jubileo, significa lo mismo. Año agradable del Señor o año de jubileo es la misma cosa. La palabra de Dios nos explica de qué se trata. Hemos visto el fundamento en la palabra de Dios, hemos visto el cumplimiento de esa palabra en Lucas capítulo 4. Desde Lucas capítulo 4 en adelante vemos todo lo que tiene que ver con el jubileo. En este mes de septiembre vamos a aprovechar los miércoles en la noche para meditar lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 5 y capítulo 6 acerca de 5 bendiciones del jubileo. Para esta noche iniciamos con nuestro tema libres de las ocupaciones. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por tu año agradable, gracias por mostrarnos en tu palabra de qué se trata y por el privilegio que nos da, Señor, de poder proclamar tu año agradable. Proclamamos todas esas bendiciones, Señor, que tú has decidido dar a todas las personas. Esa bendición especial de la libertad para poder tener comunión con tu Hijo Jesús. La declaramos para todas las personas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nosotros también la aprovechamos, Señor, y queremos tener esa comunión plena con el Señor Jesús. Gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que nos ubiquemos entonces en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11, dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vemos aquí este asombroso relato que trata de ese llamado, ese llamamiento que Jesús le hace a estos discípulos. Estos primeros discípulos eran pescadores, como lo vemos acá en este pasaje de la palabra. Pescadores. Ahí podemos reconocer a Pedro, el líder de ellos. También seguramente que estaba su hermano Andrés, aunque no es mencionado su nombre aquí. Y también encontramos a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Ellos eran expertos pescadores.
Ese era su oficio, así se ganaban la vida ellos, pescando. Y al final, el versículo 11, el último verso que hemos leído, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ellos dejaron todo y siguieron al Señor Jesús. Es una historia muy particular. De pronto no alcanzamos a ver un detalle que es distinto a otros llamados, a otros llamamientos. No sé cómo será la manera como Dios te llamó a ti. Yo recuerdo como Dios me llamó a mí. Yo estaba en una situación crítica. Yo estaba en una crisis emocional muy grande. Yo tuve que abandonar muchas cosas relacionadas a esa crisis que yo tenía. Hay otras personas que han estado en las drogas, han tenido que dejar las drogas y seguir al Señor. Otros han estado atrapados en el homosexualismo y han sido libres de esto y han seguido al Señor. Muchas personas han dejado cosas. En general, tenemos presente que las personas dejan los pecados o dejan el pecado para seguir al Señor Jesús. Se arrepienten de esa vida pecaminosa y siguen al Señor Jesús. Algunos eran delincuentes, algunos eran asesinos, algunos eran violadores, estafadores. Mucho tipo de situaciones han pasado y han tenido que dejarlas para poder seguir al Señor. Aquí vemos a estas personas que están muy ocupadas, como les he dicho, Pedro, seguramente su hermano Andrés, Juan, Jacobo y otros más que están allí. Ellos están muy ocupados. El trabajo de ellos era la pesca y es una labor, un oficio muy exigente. Además de pasar toda la noche intentando la pesca, después tenían que lavar las redes. Hace unos años un pastor nos explicó, nos enseñó que los pescadores deben lavar las redes. De lo contrario, no van a tener éxito en la siguiente vez que intenten usarlas, porque los peces detectan el olor y van a huir de ellas, así que tienen que lavar las redes. Es un trabajo muy, muy exigente, pero ellos eran profesionales. ¿Qué fue lo que ellos dejaron según el versículo 11? ¿Qué pecados tuvieron que abandonar ellos? ¿Qué pecados abandonó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan? ¿Qué delitos estaban cometiendo ellos? ¿Qué vida de fraude tenían? No se menciona nada de eso. Pero sí menciona el verso 11 lo que dejaron. Dice el verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué dejaron ellos? Todo. ¿Y qué es todo? ¿Qué dejaron ellos? Todo. ¿Y qué es todo? Dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron el negocio de pesca, dejaron su oficio con tal de seguir al Señor Jesús. Ese es un llamado muy particular, muy específico, muy especial que vemos aquí en la Biblia. Ellos no tuvieron que abandonar pecados, aquí no se menciona eso, ellos tuvieron que abandonar sus oficios, sus ocupaciones. Ellos fueron libres de sus ocupaciones para poder seguir al Señor. Quiero que notemos que dice el versículo número 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Habían muchos que se agolpaban, se reunían, se apretujaban. Había una gran cantidad de personas que querían escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué estaban haciendo esos discípulos, esos primeros discípulos que llamó? ¿Qué estaban haciendo estos hombres que nos interesan en este relato? Estaban ocupados. Ellos no suspendieron un momentico, vamos a escuchar la palabra y después sí seguimos con este trabajo. No, ellos siguieron con su trabajo de lavar las redes y habían tenido una jornada muy extenuante y de mucho fracaso porque no han podido pescar absolutamente nada, a pesar de ser expertos, a pesar que ellos sabían bien su oficio. Así que ellos estaban muy ocupados como para ponerse a escuchar la palabra de Dios. Y tal vez es tu caso, o tal vez era tu caso. Yo recuerdo que sí era mi caso. A mí me invitaban para la iglesia, para escuchar la palabra de Dios, para tener un tiempo de adoración al Señor, y yo estaba muy ocupado. Yo estaba ocupado trabajando, yo estaba ocupado estudiando. Además tenía otras cosas que hacer, tenía una novia que atender. Yo estaba muy ocupado como para poder dedicar un tiempo, quedarme allí, a escuchar la palabra de Dios, a unas canciones. Yo no tenía tiempo para eso, yo estaba muy ocupado. Yo no tenía tiempo para escuchar la palabra de Dios. Yo no tenía tiempo para atender las cosas de Dios.
Tal vez tú has invitado a algunos amigos o familiares para que escuchen la palabra de Dios. Cuando nos reuníamos presencialmente, los invitabas a participar de las reuniones y muchos de ellos, muy buena gente y de una manera muy amable, decían, no puedo porque estoy ocupado, no puedo porque tengo que trabajar, no puedo porque tengo que estudiar, no puedo porque tengo que lavar la ropa, no puedo porque tengo que preparar el examen, estoy en parciales, estoy enfermo, tengo que atender una visita, tengo que viajar, tengo que hacer esto o aquello. En otras palabras, personas que están ocupadas, no están necesariamente enredados en delitos, en pecados, no están necesariamente exhibiendo unos pecados de los cuales tengan que arrepentirse, no necesariamente, aunque todos somos pecadores, pero no necesariamente estas personas están enredadas con pecados, pero sí están ocupadas, muy ocupadas como para atender a Dios, muy ocupadas para dar un tiempo de ellos a Dios, para sentarse, para tener una quietud y escuchar la palabra de Dios. Tienen que atender los hijos, tienen que atender su cónyuge, tienen que atender sus padres, tienen que atender muchas personas, tienen que atender muchas obligaciones y están muy ocupados como para hacer un alto en su vida y escuchar la palabra de Dios. Pues quiero mostrarte que una de las bendiciones del jubileo, la primer bendición del jubileo que vamos a ver en este mes de septiembre, en este espacio de los miércoles, es la libertad de las ocupaciones. Estos hombres fueron libres de sus ocupaciones para poder seguir al Señor Jesús. Ellos lo dejaron todo y siguieron al Señor. Ahora, ¿cómo fue posible eso? Porque yo te estoy diciendo eso y tú que estás tan ocupado dirás, yo cómo voy a dejar mi trabajo y de qué voy a comer y qué voy a llevar a mi casa, quién me va a pagar el semestre, quién me va a pagar la cuota de la casa, la cuota del carro, de la moto, etcétera, quién va a cumplir con esos compromisos que tengo, quién va a suplir mis necesidades. Yo tengo que trabajar y tengo un hogar que sustentar y está muy bien que lo hagas. Ellos posiblemente estaban en las mismas. Ellos también tenían sus familias. Ellos tenían que trabajar duro para poder tener su sustento. Y como hemos hablado, ese trabajo de la pesca era un trabajo que demandaba mucho tiempo. Ellos estaban muy ocupados, pero dejaron todo y siguieron al Señor. ¿Qué sucedió? El relato nos muestra, el Señor hizo un milagro asombroso. Realmente ellos estuvieron pescando, ellos estaban en lo suyo, en su profesión, toda la noche. La noche es el mejor tiempo para la pesca, es el mejor momento para atrapar los peces, es el mejor momento para echar las redes y pescar. Sin embargo, no habían podido pescar absolutamente nada. Después que el Señor llama su atención y después de que ellos escuchen la palabra de Dios, Él les da una palabra. Él les dice, en el versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y entonces, claro, Simón dijo, pero Señor, nosotros eso es lo que hemos estado haciendo toda la noche. Sin embargo, dijo, pero en tu palabra echaré la red. Y él lo hizo. Y dice el verso 6 que cuando lo hicieron, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tuvieron que hacer señas a los de la otra embarcación para que vinieran a ayudar por la gran cantidad de peces que habían atrapado en la red. Impresionante. ¿Qué sucedió? El Señor los dejó asombrados con esto, los dejó atónitos con este milagro. El Señor realmente aquí hizo dos milagros. Milagro número uno, que unos expertos pescadores en toda la noche no pudieran atrapar ni un solo pez. Y ellos lo necesitaban. Era sustento de ellos. Y muchas veces el Señor tiene que tratarnos así. Muchas veces el Señor tiene que tocarnos con algo tan frágil, con algo que nos duele tanto como es el asunto del sustento. Es que en nuestra vida, y ni siquiera por nosotros mismos, sino por nuestra familia, nosotros debemos procurar el sustento de nuestra familia. Y cuando tenemos esas crisis económicas, cuando no nos sale bien el trabajo, cuando perdemos, cuando tenemos pérdidas, cuando no nos sale el negocio, cuando nos quedan mal con el dinero, cuando quedamos sin trabajo, es una situación crítica. Ellos tuvieron una situación crítica toda la noche, expertos pescadores, y no han podido atrapar ni un solo pez. Eso fue crítico.
Ellos tuvieron que hacer un alto en su vida y por fin atender la palabra de Dios. Cuando atienden la palabra del Señor y obedecen la palabra que Él les da, a pesar que no tenía mucho sentido realmente, y tal vez esto que estás escuchando no tiene sentido, tal vez en vez de sentir paz en tu corazón por escuchar la palabra de Dios, lo que estás sintiendo es una inquietud, una zozobra, una incertidumbre, o de pronto te estás poniendo de mal genio porque dirás, este pastor como no tiene nada más que hacer sino dedicarse a la palabra de Dios, él sí lo puede hacer, pero yo sí tengo que salir a la calle, a guerrear, a conseguir mi sustento, a trabajar fuerte por mi familia. Pero ten paciencia, ten presente que yo te estoy hablando la palabra de Dios. Estamos leyendo un ejemplo de aquí en la palabra de Dios, un registro histórico, algo que realmente sucedió y quedó aquí registrado para tu bendición, para mi bendición, para nuestra bendición. Así que el Señor los tocó donde les dolía. Es que nos duele el asunto del sustento. Y de pronto el Señor tiene que tocar esa parte en tu vida para que por fin hagas un alto en tu camino y puedas atender su palabra, puedas escuchar y obedecer lo que Él quiere que hagas. Él hizo eso con ellos. Y cuando por fin escucharon y obedecieron la palabra que Él les dio, entonces ahora sí pudieron encerrar gran cantidad de peces en su red. Sucede entonces el otro milagro. ¿De quién dependió de eso? ¿Del esfuerzo de los pescadores? ¿De lo valientes y esforzados que eran los pescadores? ¿De lo expertos que eran en la pesca? ¿De la diligencia para hacer su trabajo? ¿De los responsables para atender las necesidades de su hogar? ¿De eso dependió? No, no dependió de eso. Dependió del Señor. El Señor Jesús se encargó que en la primera parte ningún pez se acercara a esas redes. Él les dijo a los peces, peces se me van lejos de esas redes, no entran allí. Y los tuvo así un tiempo. Ese fue el primer milagro que vemos acá. Los tuvo un tiempo así. Y luego le dice a los peces, peces, ya pueden regresar, ya pueden venir y se me meten de cabeza a esta red. Vamos a llenar esta red hasta que se rompa esta red. Esas barcas parecían hundirse de la cantidad de peces que ellos atraparon. ¿De qué dependió de eso? Dependió del Señor, de la mano de Dios, del poder de Dios, de la decisión de Dios. Y yo quiero decirte, quiero llamar tu atención en esta noche. Por favor, abre los ojos. Por favor, despierta. Estás entretenido. Estás oprimido en tu ocupación. Yo no te estoy diciendo que seas un irresponsable, pero de pronto estás siendo irresponsable pretendiendo ser responsable. ¿Qué quiero decir? Que no estás dedicando el tiempo debido a las cosas de Dios. Tienes que sacar un tiempo para las cosas de Dios. Tienes que sacar un tiempo para atender la palabra de Dios, porque no es por tu habilidad que vas a conseguir el sustento. Es por la mano de Dios, es por la decisión de Dios. Nosotros estamos en las manos de Dios. Tú y yo estamos en las manos de Dios. Dependemos absolutamente de Dios para todo. Para el sustento dependemos de Él. Él es el que puede decirle a los peces que se vayan o decirle a los peces que regresen. Él es el que le puede decir a los socios que acepten el negocio contigo o decirles que no lo hagan. Él es el que puede hacer que hayan ganancias o pérdidas en tu trabajo. Él es el que tiene la decisión de las cosas, de los asuntos de tu vida. No pienses que Él es para orar y adorar y ayunar y que las demás cosas son solamente tuyas. No, Él es un Dios universal, un Dios integral. Él es Dios sobre todo y tiene el poder, tiene la potestad sobre todo. Así que dependemos de Él absolutamente para todas las cosas. Tienes que aprender esto. Tienes que mirar esto en la palabra de Dios. Cuando ellos fueron sorprendidos por los dos milagros, entonces ya no tuvieron dudas. Este es el Señor. Y vamos a dejar absolutamente todo y vamos a seguirle. Tal vez sigues con inquietud. Tal vez sigues con esa zozobra. Bueno, y entonces ya no voy a trabajar mañana y me quedo orando. Me quedo escuchando la palabra de Dios. Me quedo repasando todas las prédicas en YouTube. Y entonces el sustento, ¿cómo va a llegar? Te invito a que miremos, por favor, segunda a Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10 al 12. Dice segunda
a Tesalonicenses capítulo 3, verso 10 al 12, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, ¿al fin qué? Pablo está contradiciendo lo que el Señor Jesús ha dicho. Dice el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Tremendo. Verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, en otras palabras, no va a trabajar, entonces no coma. Ah, pues que necesito comer, entonces trabaje. Y parece que hay una contradicción porque estos estaban ocupados, juiciosos en su trabajo y el Señor les ahuyenta los peces, les ahuyenta los peces y luego hace que vengan para mostrarles que Él es Dios, que ellos están en sus manos, que los peces están en sus manos, que el trabajo, que el sustento está en las manos de Dios y no en las manos de ellos. Y ellos dejan todo y lo siguen. ¿Será que el Señor quiere que tú dejes todo y le sigas? ¿Será eso? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos entender las palabras de Jesús en Lucas y ahora las palabras del apóstol Pablo aquí en segunda a Tesalonicenses? Pues miremos por favor Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esas son las palabras del Señor Jesús, y eso nos da una claridad total. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que tener un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? A veces sí, a veces no. No, ese no es el equilibrio. El equilibrio ni siquiera es ir al centro. No pienses que para tener una vida equilibrada tienes que estar en el centro. Para tener una vida equilibrada tienes que ir al extremo en la obediencia al Señor. Cuando obedecemos completamente al Señor es que nuestra vida tiene equilibrio. No es cuando obedecemos a medias. Eso no es equilibrio, eso es incertidumbre. El Señor lo que está diciendo aquí en Mateo capítulo 6, verso 31 al 33, es que no debemos enfocarnos en buscar las cosas que necesitamos. Nuestro enfoque, nuestra prioridad no tiene que ser la búsqueda de las cosas que necesitamos. Nuestra búsqueda prioritaria debe ser el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que sí debemos buscar con prioridad. Cuando buscamos con prioridad el reino de Dios y su justicia, ¿qué es lo que hace el Señor? Va a añadir todas las cosas que necesitamos. Cuando estos discípulos se enfocaron en las cosas del Señor, entonces el Señor les añadió los peces que necesitaban. Cuando buscamos con prioridad el reino de Dios y su justicia, es cuando el Señor se puede ocupar de darnos las cosas que necesitamos. Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles son los gentiles? Los que no son del pueblo de Dios. Y tú te estás comportando como alguien del pueblo de Dios. Tú también buscas todas esas cosas. Tú buscas con prioridad todas esas cosas. ¿Cuál es tu prioridad para mañana? ¿Cuál es tu prioridad? ¿El Señor o buscar el sustento? Y para pasado mañana, ¿es el Señor o buscar el sustento? Y para la próxima semana y para el próximo mes, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad para el próximo año? Si haces un análisis, ¿cuál ha sido tu prioridad durante todo este año? Durante toda tu vida. Ojo, ojo con eso. No podemos desperdiciar nuestra vida buscando las cosas incorrectas. No debemos buscar con prioridad, no debemos enfocarnos en satisfacer nuestras necesidades. Debemos enfocarnos es en el reino de Dios y su justicia. Cuando lo hacemos así, entonces el Señor se encarga de añadir todas las cosas. No es que no tengamos que ir al trabajo, no es que no tengamos que trabajar fuerte, diligente.
No es que si eres pescador no tienes que pescar, si eres vendedor, vender. Claro que sí. Y tienes que hacer muy bien tu trabajo. Tienes que ser un excelente trabajador, un excelente empleado, un excelente negociante. Tienes que ser excelente. Tenemos que ser excelentes en las cosas que hacemos, pero no podemos enfocarnos en esas cosas. No te tienes que enfocar en la arquitectura, en la ingeniería, en la medicina. No te tienes que enfocar en el comercio, no tienes que enfocarte en el transporte, en la venta, en la compraventa, en el diseño. No, tienes que enfocarte en el Señor. Todas estas otras cosas el Señor te las ha dado para que puedas tener un sustento, así como les había dado a estos hombres ese negocio de la pesca. A algunos el Señor llamará para que se dediquen solamente a ese trabajo, al trabajo de ser pescadores de hombres, al trabajo de compartir la palabra de Dios, al trabajo de hacer discípulos de Él. Pero otros no necesariamente tienen que abandonar sus trabajos. Algunos dirán, a usted le queda fácil porque usted no tiene que ir a una empresa. Es que estás viendo la historia reciente nomás. Yo por muchos años tuve que ir a una empresa y también tenía que predicar la palabra de Dios y también tenía que hacer discípulos y también tenía que ayunar y también tenía que estudiar y también tenía que orar y también tenía que atender todas las cosas. El Señor hace un llamado especial a algunas personas para que estén todo el tiempo dedicadas a una sola labor, pero en general no es así. En general tenemos que hacer un trabajo sin descuidar las cosas del Señor. Mejor dicho, debemos atender las cosas del Señor sin descuidar el trabajo. O como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, debemos buscar con prioridad el reino de Dios y su justicia. No debemos ser como los gentiles, no debemos ser como los que no son creyentes. Ellos sí se desviven. Ellos solamente están pendientes de conseguir dinero para conseguir las cosas, para suplir sus necesidades y no se interesan por el reino de Dios. No se interesan por las cosas de Dios. No tienen tiempo para el Señor. No tienen tiempo. Están atrapados en sus ocupaciones. Ellos necesitan urgentemente que se les proclame el año agradable del Señor. Ellos necesitan que se proclame el jubileo, la libertad para que ellos puedan disfrutar. Tal vez ellos quieren, pero no pueden disfrutar. ¿Por qué no pueden? Porque están atrapados, porque están en opresión, porque están esclavizados. ¿De qué? De sus ocupaciones. ¿Qué es lo contrario de libres de la ocupación? No es estar desocupados. Lo contrario de libres de la ocupación es oprimidos por la ocupación. Y tú no puedes permanecer oprimido por la ocupación. Tú no puedes permanecer atrapado. Tú no puedes caer en la trampa de las ocupaciones. Tú debes atender las ocupaciones. Tú debes tener ocupaciones, pero las ocupaciones no te deben tener a ti. Tú tienes que ser libre de las ocupaciones. Y esa es la primer bendición del jubileo. El jubileo es que podemos ser libres de nuestras ocupaciones, libres de las ocupaciones para poder atender las cosas de Dios, para poder disfrutar del Señor, para poder tener tiempos de comunión, para poder disfrutar con la familia de Dios, para poder atender las cosas del Señor, para poder disfrutar de todas esas bendiciones, para saber que el sustento nuestro y de nuestra familia están en las manos de Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Para eso es que nos ha llamado el Señor. Te pido que vayamos a Juan capítulo 21, verso 1 al 14. Juan capítulo 21, verso 1 al 14. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. ¿De qué nos habla o de qué nos va a hablar este capítulo 21? De una manera como el Señor se manifestó. Esa expresión manifestarse es una expresión que indica algo concreto. Dice el verso 21, Jesús se manifestó otra vez. Dice la primera palabra, después de esto. Esa oración, después de esto, nos engancha con el capítulo anterior, el capítulo 20. En el capítulo 20 de Juan encontramos la resurrección del Señor. Después que el Señor resucitó, se manifestó dos veces
a sus discípulos ahí en el capítulo 20. Arranca el capítulo 21 diciendo que el Señor se manifestó otra vez y nos va a contar de qué manera se manifestó. Versículo número 2 en adelante. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Quiénes son esas personas? Son discípulos del Señor. Si hacemos un conteo de cuántos hay allí, nos damos cuenta que son 7 discípulos. Hemos hablado de ese significado tan especial que tiene el número 7. El 7 indica algo completo, algo total. Si son los discípulos, está hablando de algo que le puede suceder o algo que le sucede, de hecho, a los discípulos en general. Dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pero, ¿cómo así? Si a Pedro y a otros de sus compañeros el Señor ya los había llamado para que fueran pescadores de hombres, para que siguieran un servicio especial con Él. Eso fue antes de la muerte del Señor. Ahora muere el Señor y ellos se desaniman y ya se quedan sin empleo, se quedan vacantes. Y dicen, pues no tenemos nada más que hacer, pues nos tocará volver al trabajo que teníamos antes, a las redes, vamos a pescar. El que tomó la iniciativa fue Pedro. Él es el líder de ellos, el líder natural de ellos. Voy a pescar. Y los otros 6 le siguieron, también fueron a pescar. Aquí muestra cómo ellos se sienten como vacíos, se sienten como abandonados, como solos sin el Señor, pero el Señor no los había abandonado. De hecho, ya se había manifestado a ellos después de resurrección en 2 ocasiones. En el capítulo 20 está ese registro y ahora aquí se vuelve a manifestar. Ellos piensan que están solos porque no lo están viendo como antes. Esa forma de decir manifestó a ellos quiere decir que se apareció. El Señor, después de resurrección, se apareció a los discípulos. Algunas veces ellos no caían en la cuenta que era el Señor. Otras veces, cuando por fin caían en la cuenta que era el Señor, Él se desaparecía de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor en resurrección ya no está atrapado en su cuerpo. Eso es un detalle muy especial que nos enseña el Evangelio de Juan y también nos explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Es un cuerpo resucitado y entonces el Señor aparece y desaparece. Esa es la manera como se manifiesta después de resurrección. Y yo quiero decirte, querido hermano, tal vez te desanimas, tal vez te sientes solo, pero es que el Señor no está muerto, el Señor resucitó. Es que el Señor se aparece y el Señor se desaparece. El Señor no quiere que dependas de tus ojos físicos para las cosas. El Señor quiere que dependas de Él, que dependas de la fe, que camines por fe, que te acostumbres a creer. Y cuando crees puedes disfrutar de las bendiciones del Señor. Debemos creer para poder disfrutar sus bendiciones. Debemos saber que el Señor está con nosotros. En resurrección, el Señor no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Sigamos con este relato. Dice que ellos no pescaron nada, toda la noche y no pescaron nada. Expertos pescadores, estaban 7 de ellos y no pescaron nada en toda la noche. Se parece al milagro que vimos ahora rato en Lucas capítulo 5. Pues sí, hermanos, primer milagro que nos muestra aquí en esta manifestación. El Señor otra vez mandó a los peces que se fueran lejos. Él ya les había dado un encargo, él ya les había dado un oficio distinto y ellos abandonaron su oficio y volvieron al mar. Ese volver al mar se puede ver equivalente como volver al mundo, volver a sus ocupaciones sin darle prioridad a las cosas de Dios. Y tal vez cuando arrancaste tu vida con el Señor, cuando te hiciste creyente, cuando por fin Jesús fue tu Señor, empezaste muy bien y eras dedicado a la oración, a la adoración, a asistir a la congregación, participabas con los hermanos, ayunabas, eras una bendición para los demás hermanos, servías en algún ministerio y después poco a poco te fuiste enfriando y volviste a tus ocupaciones y ahora estás otra vez atrapado
en esas ocupaciones. Otra vez eres esclavo de las ocupaciones. Otra vez, en lugar de tener ocupaciones, las ocupaciones te tienen a ti. Pues el Señor está empeñado en ti. El Señor ha puesto sus ojos en ti y no te va a dejar. Él no está satisfecho con que no tengas tiempo para Él. Así que Él puede hacer otro milagro en tu vida. Él puede hacer que los peces nuevamente huyan de tu red. Y eso fue lo que sucedió acá. Versículo número 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En la noche no cogieron nada. Y en la mañana, cuando ya no era el buen momento, cuando ya no era la hora adecuada, después de que el Señor les dio una instrucción, sin él ser un experto pescador, ahora sí, otra vez esa red está llena de peces. Segundo milagro. El Señor le dijo a los peces: peces, ya pueden venir, ya se pueden acercar, porque ya otra vez tengo la atención de ellos. El Señor va a hacer milagro tras milagro hasta tener nuevamente tu atención. Tal vez estás dedicado al trabajo, tal vez estás dedicado a cosas, digamos, mundanas. Tal vez no sientes que estás cometiendo pecados, pero tienes que de pronto admitir que no estás dedicando tiempo al Señor. Tu vida de oración no es buena, hace tiempo no ayunas, no participas en los tiempos de comunión, no tienes esa devoción, ese amor por la palabra de Dios o para adorar al Señor. Y tal vez es que te sientes cansado porque tienes que trabajar mucho. El Señor sabe eso y Él no te abandona. El Señor no los abandonó. Ellos dijeron: voy a pescar. Dijo Simón Pedro: voy a pescar. Ellos sí se fueron a pescar, todos 7 se fueron a pescar. Y el Señor les dijo: de malas, ellos verán. Ya los llamé, les di la oportunidad, les tengo sus bendiciones, pero si no quieren, de malas, allá ellos. El Señor no hizo eso. El Señor se fue y se manifestó a ellos. El Señor hizo nuevamente milagros para captar su atención y para que ellos pudieran vivir adecuadamente. Dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Muchas veces pasan unas cosas en nuestra vida que no nos atrevemos ni a preguntar, porque muy en el fondo sabemos que es algo de Dios. Nos fue mal en un negocio y sabemos que Dios metió la mano ahí. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención nuevamente, para capturarnos para Él, para ponernos a vivir correctamente, porque nos hemos desviado, nos hemos descuidado y Él quiere bendecirnos, Él quiere que tengamos una vida plena y sin Él no la podemos tener. Él nos va a buscar donde estemos y va a hacer los milagros que sean necesarios con tal de capturar nuevamente nuestra atención. Él va a ahuyentar los peces, pero también es fiel y poderoso para atraer los peces para que puedas recibir tu bendición. Tú tienes el sustento asegurado y no es por tu esfuerzo, ni siquiera por tu habilidad, ni siquiera porque eres muy buena persona, sino porque eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes todas las cosas aseguradas, pero debes confiar en Él, debes disfrutar de Él. El jubileo es esa bendición especial que Dios nos da para que podamos disfrutar plenamente de una comunión con Jesús. Tenemos que ser libres de las ocupaciones,
No ser desocupados, sino libres de las ocupaciones. No ser irresponsables, sino ser libres de las ocupaciones. Dar la prioridad correcta a cada cosa. Sigue diciendo acá el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez que se manifestaba. Dos primeras veces en el capítulo 20 y esta la tercera vez que vemos en este capítulo 21. Tres milagros. Si los alcanzaron a ver, ¿cuál es el primero? El Señor espantó los peces, definitivo. Segundo milagro, el Señor atrajo los peces, pero ¿vieron otro milagro? Algunos dirán el milagro de que la red no se rompió y en cambio antes sí se rompió. En resurrección suceden cosas extrañas, cosas especiales. La red no se rompió. Ese puede ser. Entonces serían ya 4 milagros, porque hay otro muy especial. Cuando ellos vienen a tierra, ellos se encuentran que ya ahí sobre las brasas hay un pescado allí preparándose. No solamente el Señor tiene poder para ahuyentar los peces o traer los peces ahí en el mar, sino que el Señor tiene poder para encontrar peces en la tierra. No dudemos. Lo que tenemos que hacer es aprovechar que tenemos un Dios todopoderoso y confiar plenamente en Él. No nos dejemos engañar. No nos dejemos ganar por el afán, por la ansiedad, por la incredulidad. Confiemos en el Señor. Nuestro sustento está seguro en Él. Nuestra vida está segura en Él. Tal vez Él te ha rescatado de pecados, pero no te ha podido rescatar todavía de las ocupaciones. Él va a tratar contigo, no para castigarte, hacerte daño, sino para llamar tu atención. ¿Qué tal si abres tu corazón y haces un propósito nuevo en esta noche? De sacar el tiempo adecuado para Él, de priorizar correctamente toda tu vida. Dile al Señor, cierra tus ojitos y dile al Señor, Señor, te necesito, me he equivocado, mi agenda está mal organizada, ayúdame a dar las prioridades correctas, ayúdame a buscar con prioridad tu reino y tu justicia. Esas son las palabras en humildad que debes decirle al Señor. Díselas con todo tu corazón y Él te va a ayudar. Tenemos que ser libres de las ocupaciones, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque sabes lo que necesitamos. Gracias por tu poder, gracias por tu fidelidad, gracias porque nuestro sustento está completamente asegurado en ti. Ayúdenos a entenderlo, a comprenderlo, a confiar más en ti. Perdónenos, Señor, cuando hemos dudado. Perdónenos cuando hemos pretendido que nuestro esfuerzo o habilidad son mayores que tu poder. Perdónenos porque a veces confiamos más en nuestra habilidad que en tu gracia. Perdónenos, Señor. No solamente nos salvas, sino que nos sustentas. Creemos completamente en ti, Señor. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Confiamos en ti. Eres la prioridad. Vamos a sacar un tiempo especial para ti. Vamos a tener tiempo de comunión con Jesús. Vamos a orar. Vamos a atender los tiempos de comunión. Vamos a mostrar que hemos sido libres de las ocupaciones. Vamos a atender nuestras responsabilidades y compromisos. Pero la prioridad nuestra será buscar el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.